Buenos días, es jueves 7 de diciembre. Vamos con las noticias del día. Las noticias de ABC. Ayer, Día de la Constitución, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el acto conmemorativo a la Carta Magna por su 45 aniversario. Por el patio de la Cámara Baja, gran parte de las personalidades políticas del país se dejaron ver en un acto de defensa del texto, donde el cruce de reproches primó en un contexto de especial controversia. La ley de amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial fueron los principales instrumentos de crítica entre los dos grandes partidos, PP y PSOE. En primera instancia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, instó al líder de la oposición a facilitar la renovación del órgano de los jueces. Creo que se han acabado las excusas, que es el momento de cumplir con los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas y cumplir con un mandato de la Constitución, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es, por cierto, lo que nos ha dicho de manera clara y cristalina la propia Comisión Europea esta misma semana. La necesidad, la obligación de desbloquear el gobierno de los jueces, que lleva 1.800 días en funciones con el mandato caducado, es decir, los 5 años que llevo como presidente del gobierno. Por eso creo que es muy relevante decirle al principal partido de la oposición, que es quien está bloqueando e incumpliendo el mandato constitucional, que haga suyo ese refrán español que dice que antes de la devoción es la obligación. Moncloa ha dicho que llamará al líder de la oposición antes de final de año, una mano tendida de la que el PP se ha enterado por los medios. Alberto Núñez Feijóo espera recibir esa llamada y que el PSOE cambie su postura, porque lo constitucional para su partido es garantizar la independencia de los jueces. Nuestro proyecto es muy claro. Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del Gobierno es controlar el Poder Judicial. Espero que el Gobierno vaya cambiando su postura, porque defender la independencia del Poder Judicial es lo que defiende la Constitución. Controlar el Poder Judicial es justamente lo que rechaza la Constitución. Esperemos, e insisto, en que podamos avanzar, pero le puedo asegurar que yo no puedo ser cómplice del control de las instituciones del Estado. Feijóo, que estuvo acompañado de la mayoría de los presidentes autonómicos, también tuvo palabras para la ley de amnistía, que comienza a tramitarse el próximo martes y a la que ve incompatible con el hecho de celebrar la Constitución, intentando apelar directamente al Partido Socialista. El acto también estuvo marcado por la lectura de algunos artículos de la Constitución y por el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que abogó por la reforma del Senado y por la supresión del término disminuido del artículo 49. Y a título totalmente personal, me gustaría detenerme a defender la urgente reforma de un artículo concreto, el artículo 49, para que en nuestro texto fundacional las personas con discapacidad sean tratadas como corresponda y desaparezca de una vez el ofensivo término disminuido, tal y como reclama el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. La Constitución de la Concordia es la que nos une ante el mínimo intento de alterar la convivencia, porque en nuestra Constitución no están escritos la crispación, el desprecio o el enfrentamiento, porque nuestra ley de leyes sigue siendo la cura más efectiva contra la discordia. Ser constitucionalista no consiste en levantar la Carta Magna como si de un tótem se tratara, sino en asumir que podemos llegar a acuerdos para cumplirla y para desarrollarla. También tuvo relevancia el cruce de reproches entre Sumar y Podemos tras la ruptura de ayer. Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país, una herramienta para seguir impulsando de manera valiente las medidas feministas, sociales y económicas más ambiciosas y que, como vimos en el día de ayer en el debate sobre el genocidio que estamos viendo en Palestina, si no lo dice Podemos, no lo dice nadie. Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte.
Creo que esto es lo que genera desafección ciudadana en nuestro país. Desde Podemos no frenarán la legislatura, pero sí reclaman voz propia. Al acto por la Constitución no acudieron los partidos nacionalistas e independentistas. Tampoco lo hizo al completo Vox, que se manifestó frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Y más noticias, porque el secretario general de Junts, Jordi Turull, carga contra el CGPJ y la cúpula judicial pidiéndole explicaciones por sus decisiones profesionales con el tema del secesionismo catalán. Se lo ha hecho saber al órgano de los jueces a través de un aviso, advirtiéndoles de que tendrán que sentarse en las 2 comisiones parlamentarias creadas en la Cámara Baja para investigar los atentados del 17 de agosto y la Operación Cataluña. La intención del independentismo es que revelen información de sus actuaciones y decisiones. También Turull ha pedido la dimisión de la cúpula judicial porque dice, hace 5 años, que van tarde. Y siguiendo la estela política, el gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a su exsecretario de Estado de Comunicación, el periodista Miguel Ángel Oliver, como nuevo presidente de la agencia EFE. Una noticia que llega después de que este miércoles se haya conocido que el gobierno cesó de ese cargo a la periodista Gabriela Cañas como presidenta de la Agencia Pública de Noticias después de ser nombrada en 2020. Y en nuestras páginas de enfoque pueden leer un reportaje de nuestros compañeros Elena Cortés y Luis Cano. Hablan de la situación de los miles de inmigrantes argentinos que llegan a España huyendo de la situación económica y social de su país. Son cada vez más las familias al completo que deciden cruzar el charco en busca de mejores oportunidades. Solo en el primer semestre de este año 2023, 29.500 argentinos se mudaron a nuestro país, récord de la serie histórica. Según expertos, este sería el tercer gran éxodo que sufre la Argentina, y entre todos estos hasta podría incluirse al expresidente Alberto Fernández, que puede probar suerte en las universidades españolas para volver a las aulas. En este reportaje nos adentramos en los motivos que llevan a los argentinos a salir del país y cómo consiguen abrirse hueco en España. Ya sabes que lo tienes disponible en las páginas de enfoque de ABC y en nuestra página web. Y hasta aquí las noticias de hoy, pero antes de irnos, recordarles que pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast, como iVoox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes y, por supuesto, pueden acceder a este boletín desde nuestra página web, abc.es.